alto prestigio a nivel nacional. En primer lugar, comenzaremos con Ángel Pérez Puello. Su discurso tratará sobre las actitudes y la evaluación de las actitudes en la educación física escolar. Ángel es profesor en secundaria desde hace ya tiempo, trabaja en Astorga, tiene una serie de proyectos con sus alumnos muy peculiares y que quizás también podamos aprender mucho, en este caso, de su forma de trabajar. También ejerce labores de docencia en la Universidad de León, es doctor en Educación Física y bueno, yo creo que con esa presentación ya tenemos suficiente para poder empezar. Cuando quieras, Ángel, te cedo la palabra y comenzamos. ¿De acuerdo? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, de todo lo que ha dicho, creo que quizá lo más interesante o lo que más pueda llamar la atención es realmente el tipo de cosas que hago con mis alumnos, ¿vale? En principio, me han pedido que hable durante 1 hora y que deje tiempo para discutir y demás, ¿vale? Me imagino que se puede generar bastantes preguntas sobre lo que vaya contando, entonces creo que lo más interesante es poder responder a vuestras preguntas. Quizá las dos palabras que forman parte de la ponencia sean las dos palabras que intencionalmente menos se afrontan desde un punto de vista metodológico en las clases de educación física. Por lo menos desde una perspectiva positiva. Y me refiero a las palabras actitudes y a la palabra evaluación. En cuanto a las actitudes, uno de los problemas fundamentales que tenemos es que todos somos conscientes, sobre todo los que trabajemos en secundaria y ya incluso en el tercer ciclo de primaria, que muchos de nuestros alumnos vienen ya con unas expectativas sobre lo que son capaces de hacer que no les permite poder disfrutar de lo que realmente podrían llegar a hacer. En nuestro caso, como profesores, siempre nos estamos quejando de que tienen una mala actitud hacia la educación física. Es que no tiene la actitud que hace falta. De hecho, las actitudes no son buenas. Mientras que en otros alumnos, aquellos que están dotados motrizmente, su actitud teóricamente para la educación física es buena, pero en realidad son los test, los de condición física, los que establece que su nota en muchos casos sea buena. En cuanto a la evaluación, se genera otro problema, y es el hecho de intentar analizar cómo afrontar el tema de las actitudes. Desde mi punto de vista, desde una perspectiva no muy acertada al intentar evaluar las actitudes, porque al final no evaluamos las actitudes de los alumnos. Lo que evaluamos es si recogen el material, si vienen con la ropa a clase, si se portan bien en clase, no se sabe muy bien desde qué perspectiva, pero las actitudes que nos dicen que debemos de trabajar son las actitudes vinculadas a los contenidos con los que se nos diseñan los currículums. Con lo cual, al final, se genera ahí una especie de mezcla, ¿sí? Entonces, lo que voy a intentar es aclarar una serie de conceptos terminológicos que además influyen tanto en nuestras unidades didácticas como en nuestra programación. Y desde esa perspectiva vamos a intentar ver un ejemplo al final vinculado a una unidad didáctica, en este caso de deportes, por ser una de los... Sí, porque veréis ahora algunas de las imágenes del tipo de cosas que hago con mis alumnos en cuarto y podréis comprobar que para poder llegar a hacer eso, lo que es imprescindible es que los alumnos tengan una cierta actitud, por lo menos no negativa, sobre lo que se puede hacer. Entonces, lo primero que voy a intentar es que veáis un poco qué son o qué pueden ser las actitudes o lo que yo entiendo lo que son las actitudes en educación física. Y desde una perspectiva de lo que los alumnos pueden hacer tanto individualmente como grupalmente. Voy a empezar por condición física porque parece que en condición física tenemos los alumnos que físicamente son buenos y que por lo tanto tienen una buena actitud hacia los temas de condición física y los alumnos que tienen una mala condición física y por lo tanto tienen una mala actitud hacia la misma. Casi siempre generada porque la calificación va asociada a su proceso de evaluación en cuanto a su rendimiento motriz. Aquí lo que veis es parte del sistema de entrenamiento que generan un grupo de 3 alumnas adaptado a sus propias características e intereses y en función de los grupos musculares que pretenden trabajar, en función de lo que han ido aprendiendo durante 3 años con respecto a la condición física.
De tal manera que ellos eligen los grupos musculares que van a trabajar, describen el ejercicio como se tiene que hacer, eligen los estiramientos adecuados para ese trabajo que acaban de realizar y determinan el número de series y repeticiones que tienen que hacer. Y ese trabajo se tiene que ver reflejado en clase, haciéndolo durante 1 hora en unos tiempos determinados. Se establece un tiempo de trabajo de entre 40 y 45 minutos y tienen que diseñar una sesión de entrenamiento que ellas pueden empezar a hacer posteriormente en casa porque está adaptado a sus propias particularidades y necesidades. Y eso lo hacen cada alumno de clase, lo hacen en clase y por eso tengo muchos alumnos que después comienzan fuera de su horario lectivo a trabajar ese aspecto de condición física que hasta ese momento no habían trabajado. Y siempre comienzo con los test de condición física, demostrándoles 2 cosas fundamentales. Una, que no tienen el conocimiento para aplicarlos de manera eficaz. Y 2, sorprendiéndoles sobre los resultados que pueden llegar a obtener. 2 ejemplos rápidos, 2 pinceladas. Cojo un test de condición física clásico de hacer abdominales y les demuestro que haciéndolos como ellos creen que hacen, con su calentamiento, lo que consideren, tienen un resultado medio de unos 30 abdominales por minuto. Y después están 1 semana que no se mueven. A la semana siguiente, sin haber hecho nada, siguiendo unas determinadas pautas con ese mismo test, les demuestro que son capaces de hacer el doble o el triple de los abdominales que hicieron el primer día con una característica, que al día siguiente no tienen agujetas. ¿Vale? Con esa llamada de atención, con esa captar su atención sobre lo que acabamos de hacer, es sobre lo que inicio todos los trabajos. O en flexibilidad, hacer que aquellos alumnos que no se tocan los pies, que tenemos muchos, incluso en primaria, ¿sí?, conseguir que después de 20 minutos pisando una pelota de tenis y haciendo un poco de trabajo de respiración, se puedan pisar las manos. Capto su atención, genero una actitud inicial y sobre eso comienzo todo el proceso de enseñanza. ¿Vale? El final de ese proceso es eso. ¿Vale? Un ejemplo de aspecto individual para generar actitud. Después hay muchas cosas. Yo siempre intento que mis alumnos de cuarto, después de haber pasado durante 2, 3 o 4 años conmigo, ellos transfieran lo que aprenden en mis clases a lo que van a hacer con otros compañeros para que disfruten. ¿Vale? Y ahora lo que vais a ver son algunas de las cosas que hacemos en clase y que antes Eduardo... No sé por qué hace tanto ruido. Bueno, sigo. Algunas de las cosas que antes comentaba que son un poco peculiares. ¿Vale? Voy a empezar por las cosas más sencillas y vamos a ir a cosas más complicadas. Desde un parchís gigante para que jueguen una clase entera, ¿vale?, siempre con material reciclado, cronochapas para jugar todo el cole, campos de fútbol jaula hechos con cartón, ¿sí?, en campos pequeños partidos con 3 contra 3, una gincana ecológica construida con material, construyendo incluso piscinas como las de las pelotas de los niños pequeños, pero con 900 botellas de agua y una tras otra un montón de pruebas, siempre desde el reciclaje y siempre desde el trabajo, planteado desde la idea de un proyecto cooperativo. Selvas de aventura, que con el trabajo de actividades en el medio natural se traslada a preparar situaciones de juego y de aventura para niños más pequeños, utilizando solamente 3 nudos, as de guía, 7,5 y ballestrinque. Y solo con esos 3, todo lo que se puede llegar a generar. ¿Vale? Ellos lo aprenden para un trabajo interdisciplinar que hacemos yéndonos a Pirineos, y a partir de ahí ellos generan situaciones de juego para otros críos. O, por ejemplo, subir a los alumnos a un escenario. Para mí, uno de los aspectos más interesantes de nuestro trabajo. Que puedan comprobar y ver otros lo que han sido capaces de aprender y hacer. En aquel lado los convertimos en bebés. Si conocéis o habéis visto Tricicle, el trabajo que tiene sobre el tema de bebés, pues hicieron toda la actuación. Imaginad lo que supone subir una clase entera de adolescentes en pañales, para que les vean sus padres sin que supiesen qué es lo que iban a hacer, para sorprenderles con una historia. O convertirlos en un cuentacuentos, el trabajo de clase. O montar una casa del terror con el profesor de tecnología y con el profesor de plástica. O montar un circo, que quizás es lo más llamativo de los últimos años y que voy a poner un par de fragmentos para que veáis hasta dónde pueden llegar a trabajar los alumnos considerados poco hábiles. ¿Sí? Porque ahora me contaban que está la corriente de intentar incluso llegar a hacer adaptaciones curriculares a los alumnos que no superan unos test mínimos físicos. Pues yo tengo alumnos de esos que se consideran torpes, de los que teóricamente con esos test no aprobarían en la vida, que andan en zancos, saltan a comba doble,
se suben de pie encima de los hombros, aunque algunos pesan 100 kilos. Y tienen la experiencia de subirse de pie. Y eso es intentar generar... Mirar, por ejemplo, la imagen de la derecha. ¿Sí? Y esos son alumnos de cuarto de la ESO. ¿Vale? Así que vamos a ver un trocito de fragmento solamente para ver algunas de las cosas que los alumnos son capaces de hacer. Solo dos ideas. Este espectáculo está formado, lo creamos hace 2 años, con todos los alumnos de cuarto, todo tercero y casi todo segundo de la ESO. 75 alumnos, ¿vale? Cada uno trabajaba desde el trabajo de malabares, acrobacias, combas y tango. Los alumnos de cuarto podían estar metidos en todos los trabajos porque habían visto todos. Los de tercero se podían meter en malabares, en combas y en acrobacias. Y los de segundo solamente en combas y en malabares, en función de lo que van viendo en cada curso. Y actuamos en varios sitios. Pongo el trocito del INEF porque como aquí hay mucha gente del INEF de León, supongo que siempre le hace a uno ilusión poder ver el sitio donde estudiamos. La lagrimita siempre, Óscar? Entonces, en este caso, después de actuar en el Palacio de los Deportes de León, en el que actuamos en el descanso del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Baloncesto León, actuamos en la plaza del Ayuntamiento de Astorga y después decidí llevarlos al INEF para que los alumnos del INEF viesen lo que son capaces de hacer los alumnos de cuarto de la ESO, de tercero y de segundo, y que tuvieran echaran un vistazo. En este caso tuvimos el problema de que no pudieron venir los alumnos de segundo porque le habíamos montado también otra actividad ese mismo día y estaban trabajando orientación, ¿vale? Lo que vais a ir viendo, la curiosidad es que si supieseis quiénes son los chicos que están ahí, hay una chica que ha estado saltando que tenía tales problemas de orientación cuando estaba en primaria que tenía problemas para dividir, porque le costaba colocar los elementos en dividendo, divisor, cociente y resto. Hasta ese punto tenía problemas. Y su propio hermano, que estaba en el mismo curso, ¿sí?, era el que lo orientaba para las entradas y salidas en la comba doble. Pero lo que no se planteó en ningún caso es que no participase en el espectáculo. ¿Alguien sería capaz de decirme quiénes son los de diversificación? ¿Quiénes son los que tienen una competencia curricular con un retraso de más de 2 años? ¿Quiénes son los listos, los empollones o los físicamente buenos en la clase? Es difícil, porque participan todos, ¿sí? Cada uno a su nivel, pero es que el que menos hace anda en zancos, salta comba doble, etcétera, etcétera. Como veis, saltan incluso a zancos, saltan con zancos a la comba, pero después veréis que incluso saltan a comba doble. Vemos algunos de los elementos de comba doble y lo dejamos, solamente para que veáis la cantidad de posibilidades que hay y cuánto pueden llegar a afrontar. Este año tenía alumnos que entraban a la comba doble saltando por encima de los hombros de los que daban, ¿vale? Lo que es evidente es que los chicos quieran hacer esto lleva implícito 2 cosas. A todo el mundo le gusta que le digan lo bien que hace las cosas, pero para llegar a hacerlas hay que trabajarlas en clase. Y esto se genera solo con las horas de clase, solo con las mismas 2 horas que tenemos todos, ¿sí? Yo no me puedo permitir trabajar fuera de las horas de clase, con lo cual el trabajo se genera dentro del propio proceso. Y está vinculado a la metodología de trabajo que genera actitudes y que a la vez tiene que ser evaluada, porque los alumnos requieren de una evaluación y además de una calificación. En los 2 casos, el proceso va vinculado a cómo se trabaja en clase, qué son las actitudes que pretendemos conseguir y cómo las vamos a evaluar, ¿vale? A veces fallan, se les cae la pelota, como a nosotros. Yo nunca sé qué voy a hacer con mis alumnos en clase.
Yo sigo haciendo cosas mientras ellos me permiten porque quieren más. El problema lo tengo fundamentalmente al principio, cuando ellos vienen y yo les digo que podemos probar esto y esto y esto y muchos me dicen que ni hablar. Les digo, vamos a subir en tanco, me dicen, conmigo no cuentes. Nos vamos a subir de pie encima, conmigo no cuentes. Vamos a saltar a comba W, yo imposible. Si yo soy muy pato, si yo soy muy torpe. ¿Sí? Entonces, volvamos. Dos cosas más. Este año los he vinculado al tema de carnavales. Hemos abierto la cabalgata de Navidad, de carnavales, abriendo la cabalgata. Les han pagado dinero por participar en la cabalgata y con ese dinero han pagado parte del viaje que tienen a Pirineos ahora dentro de 2 semanas. ¿Vale? Vincular a los alumnos y generar actitudes para que trabajen dentro de una misma línea. Y en ningún caso lo que les hemos permitido es que el dinero que han sacado con esto se lo queden para ellos. Es para el viaje. Si es que van al viaje y si no van al viaje, se reparte entre los que vayan. ¿Vale? Y lo último que hemos hecho ha sido, ¿habéis visto los anuncios del BBVA? ¿Sí? Pues lo último que hemos montado ha sido una obra de teatro de sombras que hemos cogido a los niños de infantil y hemos montado un cuento con esas sombras para los niños de infantil, pero con sombras en movimiento. ¿Vale? El problema de todo esto está en que cuando se diseñan todos los procesos de evaluación, hay una serie de tópicos, ¿sí?, que todos consideramos que son así porque siempre han sido así, que son como las unidades didácticas tienen criterios de evaluación que no tienen, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio y lo decía ya en 1996, aunque todos o muchos seguimos poniendo criterios de evaluación en la unidad didáctica. Pero lo que ponemos con el nombre de criterios de evaluación no son los criterios en muchos casos, son procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación. Lo que hay que ver es de dónde vienen esos planteamientos. Y el otro, que la calificación de los alumnos se hace en función de los contenidos. 30% conceptos, 40% conceptos, procedimientos, pero si lo que tenemos que teóricamente evaluar y calificar son los objetivos de las unidades didácticas, no los contenidos, puesto que los contenidos son el medio. La cuestión es de dónde vienen esas dos corrientes. ¿De dónde vienen esos dos planteamientos? La primera, la de que tienen criterios de evaluación, viene de una concepción errónea del término. Llamamos criterios de evaluación en las unidades didácticas a lo que no lo son, porque los criterios de evaluación son de curso y son establecidos para un curso completo. Y en una unidad didáctica no consigo un criterio de evaluación de curso. Lo que consigo es trabajar un aspecto de ese criterio de evaluación de curso. ¿Y por qué no hay criterios? Lo veremos. Porque los criterios de evaluación, los objetivos didácticos funcionan como criterios de evaluación. El otro problema estaba vinculado a lo de conceptos, procedimientos y actitudes y un porcentaje valorado a cada uno de ellos. Y el problema que eso viene de la ley del 70, viene de cuando objetivos y contenidos era lo mismo y había en las unidades tantos objetivos como contenidos porque solo cambiaba la manera de ser redactados. Los objetivos eran en infinitivo y los contenidos eran en indicativo. Y había tantos objetivos como contenidos. Y las unidades didácticas entonces no mezclaban bloques de contenidos. Fue con la reforma del 90 cuando se planteó que las unidades didácticas podían y debían relacionar los bloques de contenidos. Hasta aquel momento, la unidad didáctica era de cada bloque de contenidos, de un contenido muy concreto, de un bloque muy concreto. Veamos algunas relaciones. Quizá el problema es intentar relacionar los conceptos. Las competencias básicas, que ya os han hablado de ellas, y todos ya nos están metiendo la brasa constantemente con el tema de las competencias básicas, se han convertido ahora en el primer elemento de todos, el elemento vertebrador de todo el proceso. A partir de ahí se establecen para las etapas, los objetivos de etapa. Estos los secuenciamos en los objetivos de curso, que no se nos dan, y a partir de ahí tenemos los objetivos didácticos, los objetivos de las áreas, etcétera, etcétera. Pero estos objetivos, ya desde entonces, desde 1990, se expresan en términos de capacidades. Y entonces hay dos términos que ahora hay gente que empieza a mezclar, que es el concepto de capacidad y el concepto de competencia básica. Y voy a intentar explicar la diferencia rápida. La capacidad es la potencialidad que tenemos para hacer una cosa. Mis alumnos, cuando me llegan, tienen la capacidad de saltar a comba doble. Se hacen competentes cuando yo les enseño y ellos tienen una actitud positiva para lograrlo. Es en ese momento, cuando yo demuestro que realmente lo pueden hacer, es cuando se hacen competentes.
Por eso trabajamos las competencias y tenemos la educación obligatoria entera para lograrlas. Nosotros no podemos calificar competencias básicas. Podemos contribuir y valorar el grado en el que vamos hacia las competencias básicas, pero no se califican las competencias básicas. Es un error conceptual y que va asociado a que determinados autores están operativizando las competencias básicas. Las estamos convirtiendo en cosas muy concretas, pero si ni siquiera los objetivos didácticos son directamente calificables, porque si no serían conductas, estaríamos en la ley del 70. Si los objetivos didácticos de las unidades didácticas no son directamente calificables, ¿cómo lo van a ser las competencias básicas? Entonces, capacidad es lo que pueden llegar a hacer, competencia es lo que logran hacer. El saber y el saber hacer de nuestros alumnos. Lo que habéis visto antes es lo que mis alumnos saben y saben hacer, y tienen la competencia para hacerlo. Cuando empezaron conmigo, tenían la capacidad para hacerlo. Y os pongo un ejemplo para primaria. Los alumnos de cuarto de primaria saltan todos a comba doble, sin excepción, en 6 o 7 sesiones de clase. Cuarto de primaria, que ya nos decían en 1992 que en el segundo ciclo son capaces de saltar coordinadamente con una o ambas piernas. Aunque lo hayamos interpretado que yo les paso una cuerda por debajo de los pies y ellos saltan. Que no, que ya está demostrado que saltan todos a comba doble. En cuarto de primaria. La pregunta siempre es la misma. ¿El problema dónde está? ¿En la capacidad de los alumnos para lograr hacer o en la capacidad del profesor para que los alumnos logren hacer? ¿Los alumnos tienen una mala actitud para siempre? ¿O los alumnos pueden cambiar su actitud si nosotros les demostramos que son capaces de hacer lo que ellos piensan que es imposible? En el momento que alguien demuestra que todos los alumnos de cuarto de primaria saltan a comba doble, los demás solo tienen que aceptar que ellos no lo logran de momento. Porque los profesores también tienen la capacidad para lograr que sus alumnos hagan cualquier cosa. El problema es si vamos a ser competentes para que lo hagan. Ese es el problema fundamental. Y por eso los términos se relacionan entre sí. Para programar tenemos que tener en cuenta dos cosas, y es que hay dos términos que se relacionan, y además los aspectos de evaluación van a estar en los dos cosas, en los dos aspectos. En la programación didáctica, ¿sí?, y en la programación de aula, porque la programación se lleva a cabo en un segundo nivel de concreción en la programación didáctica del departamento, y es el departamento el que establece la programación didáctica para los 4 cursos, y después cada profe tiene su programación de aula. Y los aspectos de evaluación están en los dos sitios, tanto en la programación didáctica del departamento como en la programación de aula cuando se diseñan las unidades didácticas. Por eso hay que intentar entender dónde van a ir las cosas, porque vamos a tener que elegir toda una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación que son los que nos van a permitir afrontar el tema de la evaluación de las actitudes. Vale. ¿Por qué surgen los criterios de evaluación? Que siempre es la gran pregunta. Pues surgen porque juntan objetivos con contenidos. Si analizáis el currículum veréis que los criterios de evaluación se parecen a los objetivos, pero tienen incluidos en su redacción contenidos. Y en los objetivos que nos dan no hay contenidos concretos. La unión de objetivos con contenidos dieron los criterios de evaluación. Pero es que esos criterios de evaluación tampoco son directamente evaluables y por eso tenemos que desarrollar o utilizar unidades didácticas. Son los objetivos didácticos de las unidades didácticas los que tampoco son directamente evaluables. Y por eso hay que incluir procedimientos e instrumentos de evaluación, instrumentos de calificación, que es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Con ejemplos. Que esto no lo digo yo, que ya lo decían en el 92, ¿vale? En este caso en el 96, en un libro de programación para secundaria y en un libro de programación para primaria, que publicó el Ministerio y que ahí están las estanterías, ¿vale? Igual que nos decían que los criterios de evaluación establecen el tipo y grado del aprendizaje del alumno. Tipo y grado de aprendizaje. Y ahora además nos dicen que tienen que ser el referente para las competencias básicas. Y nos lo dicen de manera expresa. Luego los criterios de evaluación, que no son los que tenemos habitualmente en las unidades didácticas, se van a convertir en un elemento ahora prioritario. Y en diferentes órdenes nos hablan expresamente de esos aspectos.
Este PowerPoint lo vais a tener, o sea que no hace falta tomar notas que os lo van a dejar. Pero lo que sí nos decían era que para poder evaluar y utilizar esos criterios hace falta establecer una serie de procedimientos de evaluación. Procedimientos de evaluación que además después se deben de concretar. Y lo más importante de todos, la razón por la cual no hay criterios de evaluación en las unidades didácticas, porque los objetivos didácticos funcionan como criterios de evaluación de la unidad didáctica. Porque los objetivos didácticos funcionan como criterios de evaluación de la unidad didáctica. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda el por qué fue así. Si varias unidades didácticas tocan, por ejemplo, el calentamiento, el criterio de evaluación que habla sobre el calentamiento para un curso, por ejemplo, en segundo nos dicen que los alumnos tienen que desarrollar de manera autónoma un calentamiento general, ¿vale? Ese es un criterio de evaluación de segundo de la ESO. Si yo tengo 3 unidades didácticas a lo largo del curso en el que tienen que desarrollar calentamientos de manera autónoma los alumnos, si logran esas 3 unidades didácticas y sus correspondientes objetivos didácticos, determinamos que han superado ese criterio de evaluación. Pero además es que podremos decir con ese criterio de evaluación que aspectos de las competencias básicas se están trabajando, de autonomía, equilibrio personal y de aprender a aprender, entre otras, ¿vale? Por eso, ese criterio de evaluación, cuando es superado, nos dice que comienza a contribuir hacia las competencias básicas a ese nivel. Por eso en los centros se va a empezar a hacer algo que hasta ahora no se ha hecho, que es secuenciar las competencias básicas por ciclos en primaria y en secundaria cada 2 años o cada curso, y determinar el grado del tipo de cosas que se les solicita respecto a las competencias básicas a los alumnos. Un ejemplo, competencia digital. ¿Qué tiene que hacer un niño de sexto en cuanto a la competencia digital? ¿Cuál es el nivel que tiene que tener? ¿Y en secundaria hasta dónde? ¿PowerPoint en qué curso? Según el currículum, en tercero que trabajan de la ESO, que trabajan tecnología, es donde se explica la utilización del PowerPoint. Pero podrían utilizar un PowerPoint como un Word, que es lo que yo estoy haciendo hoy. Y eso lo podrían hacer antes. Si todos los profesores que trabajan en un mismo curso o ciclo tuviéramos claro ese nivel de competencia, podríamos diseñar actividades con un nivel similar de esas competencias. Y por lo tanto nos meteríamos a los chavales a veces en niveles de complicación que no les compete. Ese proceso de secuenciación todavía no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma. Hay autores que comienzan a hacer ese tipo de trabajo. Pero si tuviéramos claro eso, cuando en educación física pedimos hacer un trabajo, podríamos pedir un trabajo con un nivel de complejidad adecuado. Por ejemplo, en primaria se está haciendo que los alumnos del tercer ciclo en educación física diseñen, trabajen cosas, como tienen 3 horas y a veces no pueden utilizar por el mal tiempo, los llevan a ordenadores y el trabajo que hacen en ese momento sobre deportes, no sé qué, se lo envían por correo electrónico a su profesor que tiene una cuenta abierta, etcétera, etcétera. O en secundaria, los alumnos entran en el blog del profesor, se bajan tal cosa para leer, la leen en casa y al día siguiente les llevan no sé qué. En función del nivel de lo que pueden hacer los alumnos en un determinado curso o ciclo, se establecen actividades adaptadas a ese nivel de competencia. Eso es lo que nos va a tocar, nos guste o no nos guste. Habrá centros que lo harán ellos y habrá centros que esperarán a que otros lo hagan y lo copiarán, ¿vale? Pero es que la relación entre eso y la evaluación de las actitudes va directamente relacionada. Porque mientras yo no me siento competente, no tengo una actitud positiva para hacer nada. Alba, ayer, una chica pesará, yo creo que 100 kilos. Sí, me salga a mí un cacho. Y estaba subida en los zancos. Ha llegado nueva al colegio y estaba andando en los zancos. Los zancos que han construido en tecnología con un trabajo interdisciplinar. Tiqui, 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 y me dice, mi madre no consigue entender por qué te metes en estos líos. Digo, ¿pero tú lo entiendes? Y me dice, yo sí, y hasta sí. Porque cuando vino al cole, este año en tercero, nunca había hecho determinadas cosas en educación física, como era tan grande, y este año ha hecho acrobacias e incluso se ha subido de pie encima de los hombros de alguien. Bueno, en este caso ese alguien era yo. ¿Vale? Pero es que se ha querido subir. Porque la cuestión no es que se suba, sino que ha querido subir, y ella es la que ha dicho que se quería subir, igual que en los zancos. Y cuando vino, a principios de curso, me hacía así con el dedo y me decía, ¿tú me ves?
Pues todo este cuerpo no se va a caer hasta allí. Luego sí que es posible que los alumnos cambien su actitud. El salto de la evaluación a la calificación, el proceso de evaluación se lo voy a dejar a Víctor, que lo va a contar mucho mejor que yo, ¿vale? Yo solo me voy a centrar en algunos aspectos. Pero lo que es evidente es que hay que pasar de evaluar a calificar, ¿sí? Y son dos cosas completamente diferentes, pero relacionadas entre sí. Evaluar es valorar el trabajo que están haciendo, comprobar qué están haciendo. Si además me meto en evaluación formativa, además tiene que ser durante el proceso para que mis alumnos puedan mejorar durante el proceso. Pero es que después es inevitable que sean calificados. El problema es que se puede calificar sin tener que pasar test de condición física trimestre a trimestre. Que yo no digo que no se pueda hacer, pero es que hay más maneras y más cosas para hacer. Y si yo estoy trabajando zancos, tendré que ponerles notas sobre zancos. Si trabajo acrobacias, sobre acrobacias, ¿vale? Cada momento tiene su cosa. Cuando hago condición física tienen test. Y paso los test. Pero no paso los test como instrumento de calificación, sino como instrumento de aprendizaje y valoración. Y como inicio de trabajo para lo que habéis visto antes. Con lo cual sí trabajo los test de condición física y los utilizo, pero no como instrumento de calificación, que ya el Ministerio en el 92 decían que se podían utilizar como instrumento de evaluación, pero no deberían de utilizarse como instrumento de calificación, y lo decía expresamente. Después discutiremos, que a mí me mola. Y eso es todas las cosas que nos hacen falta en el apartado de evaluación de nuestra programación didáctica y después en las unidades didácticas. Hay que establecer unos requisitos para la evaluación, unos procedimientos de evaluación, unos instrumentos de calificación, unos criterios de calificación, unos porcentajes de esos instrumentos, a establecer un proceso de calificación. Esas son las partes que tiene la evaluación, el apartado de evaluación de nuestras programaciones didácticas, y eso tiene que verse después en las unidades didácticas. Yo os voy a intentar contar una, en este caso de deportes, porque como los deportes son los que habitualmente parece que es más complicado, y además con fútbol, ¿sí? Que genera más incertidumbre. A los alumnos a veces convertimos los requisitos previos que tienen que cumplir para que se les pueda valorar el trabajo como actitudes. Ejemplo, por asistir a clase un 10% de la nota. Pero si asistir es obligatorio, ¿por qué le doy un punto porque venga a clase? Si no viene a clase y tiene más de un 30% de falta de asistencia, el reglamento de régimen interior establece que pierde evaluación continua. Le haré una prueba global en junio y pista. Pero no le doy un punto. ¿Por qué? Que venga con el material y con las zapatillas. Eso también es tener buena actitud. Y eso está dentro de ese 30% que se le da a los alumnos. Como las actitudes son un 30%, pues está dentro de ese 30%. Coño, si no viene con las zapatillas, pues ya veré si hace clase o no hace clase. Porque va a depender de por qué viene sin zapatillas. Algunos no vienen sin zapatillas, o algunos vienen sin zapatillas o de calle para no hacer clase. Pues ese pringa. Vive Dios que no le voy a permitir que se quede. Otra cosa es el dejado, que quiere hacer, pero es que se me ha olvidado. Pues soy pringa si no haces. Pero es que cada uno tiene unas circunstancias. Pero lo que no hago es ponerles nota por hacer lo que tienen que hacer en clase, que es venir con el material, atarse las zapatillas. Que si no se hacen las zapatillas, saco el dedo vengador y le saco todos los cordones. O le quito las zapatillas. O hace la clase descalzo, pero ni le pongo nota ni le quito nota. Porque algunos lo hacen para jugar con nosotros, para provocarnos, para sacar a nuestro niño. Os recomiendo que leáis algo de análisis transaccional. Esa teoría psicológica que dice que todos en nuestra personalidad tenemos un padre, un adulto y un niño, ¿sí? Y que dependiendo de cómo nos relacionamos, sale a pasear nuestro niño, nuestra parte de padre o nuestro adulto. Y además los alumnos juegan. Igual que vosotros, cuando fuisteis alumnos, jugasteis con vuestros profesores. Sabíais que si le decíais tal cosa al profesor, se rebotaba, le salía el niño, se le hinchaba la vena y ese día no hacíamos clase. Y todos hemos pasado por eso como alumnos y ahora nos lo hacen. Y además cuando nos lo hacen, como ya es tarde porque nos salta la vena ya, es una cuestión de jugar con ellos. ¿Quiénes son los adultos? Nosotros. Procedimientos, ¿vale? Procedimientos hay un montón. De hecho, el Ministerio nos da hasta una lista de todos los procedimientos e instrumentos de evaluación que hay, ¿vale? Y nosotros somos los que tenemos que decidir y adaptar cuáles vamos a utilizar en nuestras clases.
Y esos que están en la programación didáctica se tendrán que ver en las unidades didácticas, ¿vale? Después veremos algunos. Algunos de esos procedimientos de evaluación, algunas cosas las evaluamos, pero no todas las calificamos. En nuestros objetivos didácticos de las unidades didácticas hay cosas que evaluamos, pero no calificamos, ¿vale? Por ejemplo, al iniciar el curso o al iniciar una unidad didáctica hacemos una evaluación inicial y utilizamos un instrumento para obtener información. Esa información con ese instrumento son de evaluación, no entran en la calificación. Luego hay unas cosas que son para evaluar y otras cosas que son para calificar. Y lo que hay que determinar con porcentaje son cuáles de todos los instrumentos que yo utilice son de calificación. Y con eso es con lo que reciben la nota los alumnos. En Castilla y León acaba de salir una orden para primaria y para secundaria que es una orden vinculada a la evaluación objetiva de los alumnos y en la que se le tiene que informar a los alumnos y a los padres de cómo se les va a calificar a sus hijos al principio de curso. Esto no es nuevo, pero ahora nos lo dicen con pelos y señales. Y además nos dice que la programación didáctica tiene que incluir de manera detallada todos esos aspectos. Con lo cual tiene que aparecer los instrumentos de calificación, ¿vale? Y cada instrumento tiene unos criterios. Por ejemplo, si yo utilizo un examen, una prueba escrita, yo hago tipo test, ese tipo test tiene unos criterios de calificación. Cada 4 mal, resta 1. Pero si yo les hago un trabajo en grupo, ese trabajo en grupo tiene que tener unos criterios para que tengan una nota. Otra cosa es el problema de los trabajos en grupo, pero esa es otra historia. ¿Cómo conseguir resolver el problema de os juntáis, hacéis un trabajo en grupo, ¿sí? Y cómo conseguimos, ¿sí?, que la nota de 7 que tenéis no sea de 7 para todos? Porque al final lo que vamos haciendo es no utilizar los trabajos en grupo como instrumento porque sabemos que al final no sirven para nada. Pero es que hay maneras de resolverlo. Si leéis un poco sobre metodologías cooperativas, podréis comprobar la cantidad de recursos y propuestas que hay. Y digo metodologías cooperativas, entre las que está el aprendizaje cooperativo. Y esa es otra línea de trabajo. En las competencias básicas, por ejemplo, nos dicen, que está vinculado al tema de actitudes, que los alumnos, tanto en la de aprender a aprender como en la de autonomía y equilibrio personal, hay que trabajar el tema de la autoevaluación y la coevaluación. Y nos lo dice expresamente. Claro, coevaluarse es entre iguales, ¿sí? Y en los trabajos en grupo se deberían de producir procesos de coevaluación. O sea, tú has trabajado más que yo, tú menos que yo. Y es verdad que a los alumnos se les puede comenzar a introducir. ¿Alguien sabe cuándo se debe de empezar a introducir la autoevaluación y cuándo la coevaluación? ¿Alguien se atrevería a poner una fecha? La autoevaluación en infantil y la coevaluación en el segundo ciclo de primaria por sus características psicoevolutivas. Pero es que nos lo dicen, no es que me lo invente, es que está ahí escrito. En secundaria con más motivo. El problema es que cuando nunca ha pasado uno por ese proceso, a veces hay que buscar estrategias. Un ejemplo. Sois un grupo de 4, ¿vale? Y voy a utilizar una manera de entrar suave. Tenéis un 7 y os doy un punto más. Y ahora me decidís a quién le dais ese punto de más. Porque lo que buscamos es que reconozcáis quién del grupo ha trabajado más. Si son 2, medio para uno y medio para otro. Si solo ha sido 1, 1 para otro. Y ahí nadie tiene menos. Pero empezamos a hacer que los chicos comiencen. Pero es que ese tipo de trabajos los estamos empezando a hacer en el segundo ciclo de primaria. Yo con los míos en secundaria soy bastante más... ¿sí? Y entonces lo que hago es que repartan nota. Sois 4, tenéis un 7. ¿Sí? ¿7 por 4? Pues ahora a repartir. Si tú quieres un 9, alguien tiene que tener menos de un 7. Lo que quitas de uno va para otro. Vienen las madres. Vienen las madres. Pero los míos ya están currados. Y las madres también. Pero para iniciar esos procesos, el sistema anterior es un sistema fácil de entrar. Porque sin quitarme nota yo, ¿sí?, reconozco que alguien ha trabajado más. Y es una buena manera de empezar a introducir los procesos de coevaluación. Que empezar como este segundo ejemplo que os he puesto es bastante más duro. Ahora, yo entro de huello, ¿vale? Es verdad que en primero de la ESO me vienen las madres mogollón. Pero bueno, es que es cuestión de torear. Esta mañana me han venido 2, ¿sí? Y al final, para el tema del viaje de fin de curso, ¿vale? Me voy a Pirineos, se tiran por barrancos de no sé cuánto, hacen rappels de nada. Al final lo que he hecho ha sido que las 2 madres se vengan al viaje conmigo. Zanjado el problema.
Es que mi hija, pues vente al viaje. ¿Te atreves? Vente. Al final de la conversación se viene de viaje. Este año me llevo 3 padres. ¿Vale? Es cuestión de resolver problemas, generar actitudes también en los padres, porque más problemas no los generan los padres que los hijos. Tengo un alumno este año que me llega, estamos con los zancos, ¿sí? Y se ha roto el brazo, va a escayola hasta aquí, ¿sí? Y me viene con los zancos y dice, mi madre dice que no me puedo subir. ¿Tú te quieres subir? Yo sí, pues conmigo. Y está subido en zancos con la escayola. Y uno puede decir, joder, qué locura, no sé qué. Sí, pero al día siguiente estaba andando con su madre en zancos. Y él escayolado. Lo que no puedo dar por hecho es que porque tenga la escayola, ya no. Lo cual no quiere decir que tú tengas que andar en zancos con tu alumno y que se suba al escayolado. Cada uno decide hasta dónde llega. Pero lo que está claro es que la actitud de los alumnos se puede cambiar. Y la cambio tanto como yo quiera y tanto como yo me decida implicarme en ese proceso. Porque yo me arriesgo. Pero yo controlo lo que hago. Quiero decir, yo decido hasta dónde me quiero arriesgar. Es verdad que estoy colegiado y tengo el seguro. ¿Sí? Por si acaso. Después, si pasa algo, nunca me van a pagar, pero yo lo tengo porque eso me hace sentir... ¿Sí? Pero lo que es evidente es que yo soy el que genera en mis alumnos esas actitudes y que busco instrumentos, ¿vale? Que me enrollo. Me voy al ejemplo, ¿vale? Me voy a la unidad didáctica. No sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Unidad didáctica de fútbol, ¿vale? Posiblemente el mayor infierno que un profesor puede sufrir es intentar dar una unidad didáctica de fútbol, porque en el momento que dice vamos a hacer fútbol, se oye bien y se oye vaya mierda. ¿Sí? Quizá es el contenido más polarizado de todos los contenidos que podamos elegir para nuestras clases. De hecho, hay muchas veces que no lo usamos para evitar conflictos, ¿vale? Porque está súper polarizado ese contenido. Claro, la cuestión es, ¿y por qué pasa eso ya no hago fútbol? Yo empecé siendo de los de no fútbol y me saboteaban las clases, así que tuve que cambiar. Desde la primera unidad didáctica que hice hace 15 años de fútbol a esta, han pasado muchas cosas, ¿vale? He llorado mucho, pero no me ha visto nadie, ¿vale? Tengo compañeros que han tenido que llorar en clase, pero yo no he tenido que llorar, ¿sí? Pero todos hemos llorado porque queríamos que hiciesen algo y no lo hemos conseguido, ¿sí? Y el fútbol es muy duro, porque jugamos con todos los conocimientos previos y experiencias negativas y actitudes negativas que tienen nuestros alumnos. Y claro, la chica que nunca juega al fútbol y que cuando le da una patada a la pelota hace esto, pensar que va a jugar con el futbolero que lleva desde los 4 años metido en un equipo, es que a algunos le tiemblan las canillas solo de pensarlo. De hecho, ¿qué es lo que pasa la primera vez que se pone a jugar a fútbol? Evaluación inicial. Dividiros en 3 grupos. Ya está montado el pollo, ¿vale? Los míos ya están entrenados, ¿vale? Yo jamás en la vida, nunca, hago los equipos en clase. Tenga que esperar lo que tenga que esperar. Porque si un día sucumbo a su presión y ellos dicen, hazlos tú, y los hago, ya nunca más lo harán ellos. Yo he llegado a esperar 1 día y medio de clase. Yo me mantuve en mis 13 y ellos renunciaron a su tensión. Les dije, hacer 3 grupos. Claro, los guays, ¿sí? Los medio guays y los muñones, el resto, ¿vale? ¿Estáis equilibrados? No. Pues equilibrarlos, más o menos, tampoco más o menos. No se movía nadie. ¿Estáis equilibrados? No. 10, 15, 40, 45, 50... ¡Hala, para clase! Bajan al día siguiente. Hacer 3 equipos. Pues como el otro día. Sí. 5 minutos, 10 y hacen unos cuantos. Venga, que si no, no vamos a hacer nada hoy tampoco. A partir de entonces, se acabaron las pamplinas. No digo que estén equilibrados, porque es que es imposible hacerlos equilibrados, pero es que tampoco les dejo que echen. Porque si echan, yo lo más cruel que he visto ha sido, ¿echas tú con él? ¿Sí? Y entonces están todos en la pared, ¿no? Entonces les vas llamando, todo para acá, ¿sí? Conversación de 3 chicas en la pared apoyadas. No, voy a ser yo. No, porque la última vez me quedé yo. No, porque yo soy la gorda. Eso lo generamos nosotros, ¿eh? Entonces buscamos la estrategia guay, que es, cogemos a los 2 muñones y les ponemos a elegir.
Y como son, y están educados como están educados, a los 2 primeros que eligen son a los 2 guays. Que los ponen detrás y ellos son como los teleñecos. A ese. Y las 2 amigas gordas que se quedaron allí, diciendo, joder, ni eligiendo nuestra amiga. Dios, qué triste. Así que tampoco lo hago así. Pero hay más maneras de organizar a los alumnos, ¿vale? Pero lo que está claro es que cada cosa que hago en clase genera actitudes. No nos extrañemos de que sean negativas. Tengo que saltar y sé que no voy a llegar. Y el profesor me dice, esfuérzate. ¿Pero qué me voy a esforzar? Yo siempre pongo el ejemplo de los estreñidos. Con tantos anuncios en la tele sobre estreñidos, aquí tiene que haber mogollón, aunque no lo reconozcáis, ¿vale? Los estreñidos se esfuerzan. ¿Más que los demás? Mucho más. Se saben todos los botes de desodorante del baño, ¿sí? El libro, la revista, los tienen vistos 1 y 1000 veces, ¿sí? Pero por esforzarme no siempre hay recompensa. Les acabamos poniendo un 5 porque se han esforzado. ¿Pero qué coño se han esforzado? Si es que aunque se esfuercen no van a llegar. ¿Sabéis la frustración que genera? Esfuérzate. ¿Para qué? Si no voy a llegar. Y el que no se esfuerza, el guay, saca un 10, joder. Con lo cual, la actitud de mi alumno es, cuando yo le digo esfuérzate, pero eso te lo hace por detrás, porque como encima tiene una autoestima baja, no vaya a ser que le pilles. Si no lo hace así, lo piensa, que es peor. Pero siempre te pone buena cara, porque si no, no va a probar. Porque si encima te gruñe y le suspendes, porque los test son objetivos y no has saltado. No olvidemos que cada cosa que hago tiene una consecuencia. No hay nada que hagamos en clase que sea inocuo. Nada. Y el problema es que nos cuesta asumir ese hecho. Así que les divido en 3 grupos en la unidad didáctica, 3 grupos. Ellos ya están más o menos acostumbrados, más o menos equilibrados. 2 se ponen a jugar durante 3 o 4 minutos y 1 se queda conmigo en fuera. Y desde fuera lo que hacemos es observar qué está pasando, ¿sí? Da igual que sean de la ESO, juegan como los de infantil. Sueltan la pelota y todos se mueven como una bandada de pájaros detrás de la pelota, ¿sí? A veces los guays intentan organizar algo, hasta que se desesperan e intentan coger la pelota y se la pasan entre ellos, ¿sí? Y entonces se empiezan a observar cosas, ¿vale? Se observan que las chicas son muy amables y se apartan, ¿sí? Están los que piden, a mí no, a mí no, ¿sí? Están los que no miran para nadie, ¿sí? O están los que solo miran a su colega futbolero para marcar gol. Y eso es lo que se ve. No hay organización, no hay nada de táctica, no hay casi nada de técnica, solo de algunos que ya la tenían y la van a seguir teniendo, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Y lo que vamos haciendo es que vayan saliendo y vamos intentando que vean qué cosas se ven. Lo ve mi madre, ¿sí? Porque mi madre no juega nunca al fútbol, pero si le dejan dirigir la selección española, lo haría que te cagas, porque se ve todos los partidos, ¿vale? Entonces, desde fuera se ve mogollón. Entonces, pues habría que ponerse atrás para defender. Pues cuando salgáis, que se vea eso. Sale el otro equipo y lo que vemos es, ¿qué veis? Pues que esos están colocados y aquellos no. Pues cuando salgáis, hacer lo mismo y además le añadimos otra cosa. Y hacemos una primera sesión en la que vamos analizando y observando qué cosas se ven y qué cosas no se ven. Porque claro, la pescadilla. Es que no todo el mundo toca la pelota. Entonces, el que no la toca. Es que no me la pasan. Los guays. Es que no se mueven. El otro. ¿Para qué me muevo si no me lo vas a pasar? Es que si te movieses te la pasaría. Total, un círculo vicioso que tampoco tiene mucho sentido. Así que, nada más terminar, lo que hacemos es analizar lo que hay, ¿sí? Y como mis alumnos antes de hacer fútbol ya hemos hecho combas, hemos bailado, hemos hecho no sé qué, cuando afronto este que lo dejo para más adelante, ellos ya son conscientes de que ayudándose todos conseguimos lograr. Yo no tengo ningún alumno que no haya saltado a comba doble. En un foro leí un día, ¿y a este tío le saldrá siempre todo? No sé, pero yo no he tenido nunca un alumno que no salta a la comba doble. Y he tenido uno con cáncer de huesos y una pierna tiesa y saltaba comba doble. Y tengo vídeos para enseñarlo, ¿eh? ¿Sí? Y sin pierna. Y en monociclo. Quiero decir, que saltar a la comba doble está chupado, que solo hay que hacer esto. Ya está. Que lo hace mi abuela, joder. Que hay niños de 5 años que saltan a comba doble. Bueno.
Lo que pasa es que el criterio de lo que enseñamos no puede basarse en lo que sois capaces de hacer vosotros como profes. Eso no puede ser el criterio de lo que enseño. Así que, una vez que hemos llegado a ese punto en el que se observa y se analiza y se reflexiona sobre qué es lo que hay, vamos a intentar generar una situación nueva. Y la genero de la siguiente manera. Cojo a los guays futboleros, no todos los guays son futboleros, guays futboleros, y los divido en 4 grupos, repartidos en 4 espacios. Y ahora hago que el resto de la clase se reparta con aquel guay con el que sea más afín, y los grupos sean equilibrados, aproximadamente de 5 o 6, más o menos, y se divide la clase. Y el sistema que vamos a utilizar es que el futbolero va a intentar trabajar con unas fichas como estas, ¿vale? Con unas fichas de ese tipo, que todos hemos utilizado en la carrera, en las que se describe el ejercicio aspecto técnico-táctico que vamos a trabajar y la descripción escrita. De tal manera que cuando salen al campo, cogen su material y tienen que cumplir una serie de condiciones. Tienen que leer todo lo que tienen que hacer en cada una de las estaciones. Cuando llega a la estación tienen que coger la planilla, tienen que leer lo que pone, tienen que comprender lo que hay que hacer y tienen que empezar a hacerlo, haciendo que todos los miembros pasen por todas las posiciones. Y el futbolero, su trabajo es hacer de cohesionador del grupo y responsable de ese grupo. De tal manera que, como él es el que mejor domina el balón, aunque posiblemente hay alguno más, va a ser más fácil para los menos hábiles que la situación de juego que se establece se pueda llevar a cabo. Y durante un tiempo aproximadamente de 7-8 minutos, los alumnos van pasando por las 4 estaciones, ¿vale? Y cada día yo decido qué aspectos técnicos o tácticos quiero trabajar, ¿vale? La segunda parte de la clase, obligatoriamente, tiene que ser de juego condicionado, porque no tiene sentido enseñar un deporte quedándonos en los aspectos analíticos del aprendizaje. Se hace un deporte para jugar a ese deporte. El problema es que a veces no juegan porque se sienten no competentes. Capaces son, pero no son competentes. Así que hay que generarles situaciones en las que puedan participar. Y esos 4 grupos juegan uno contra otro y uno contra otro. Y lo que hacen es jugar entre ellos en juego condicionado y en espacios reducidos. Si hemos trabajado el pase con el interior y la conducción no sé qué, pues solo se puede utilizar eso. Si chutan de otra manera, hacen otra cosa, el balón pasa al equipo contrario. De manera que les obligamos a utilizar en una situación de incertidumbre lo que han estado practicando en una situación muy controlada, ¿vale? Y eso lo hacemos durante 3-4 días, de manera que se genere una dinámica en lo que los alumnos salen a clase. El tiempo de trabajo, excepto la primera sesión, es de optimización máxima. Salen, cogen la planilla, se ponen a leer, ¿lo has entendido? Sí, hay que hacer esto, ponen el material, lo colocan y se ponen a jugar. Tiempo, cambian. En 1 minuto de reloj grabado en vídeo. Han cambiado todo y se han rotado. Están en la siguiente y están... Y mi trabajo como profe es ir pasando por los grupos, comentándole las cosas que observo que no se están haciendo como debería. No lo leas tú y se lo explicas. Lo leemos entre todos y le preguntas si lo han entendido. Que te lo expliquen y entonces lo ponéis en práctica. Y ellos ponen el material en el campo. Y ahora empezamos a hacer la jugada. Y entonces hago un proceso de evaluación formativa con ellos, porque cada día les digo qué aspectos estamos trabajándolos correctamente y cuáles son notable o sensiblemente mejorables. Para eso veréis después que tenemos tengo una planilla de grupo, en el que voy anotando la información de lo que voy observando de cada grupo, ¿vale? En ese tiempo. Y voy pasando por los grupos. Ellos tienen que aprender un lenguaje nuevo. Después utilizaremos ese lenguaje también para ver si han aprendido ese nuevo lenguaje, ¿vale? Pero por detrás tienen la descripción escrita que les permite ir aprendiendo la traducción de lo que significan los símbolos con lo que significa en la práctica. Al final no leen lo que pone por detrás. Con leer lo que pone por delante es suficiente, como nos ha pasado a nosotros cuando nos lo han enseñado, ¿vale? Cuando pasan 3 o 4 días y ya hemos entrado en esa rutina, cambiamos el sistema. Y ahora voy a hacer que ellos pasen a coevaluar el proceso. O sea, a que yo no sea el malo de la película, sino que ellos digan a otros compañeros qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y entonces, la clase se organiza solo en 3 grupos y el 4.º grupo se dividen 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. De tal manera que con una planilla muy estructurada van valorando los aspectos que se están trabajando. Con esto. Esa planilla lo que valora son los aspectos que hemos estado haciendo hincapié, en los que hemos estado haciendo hincapié cada día. Por ejemplo, interpretación del ejercicio, comprensión de lo que están leyendo, material, organización,
ejecución de la actividad, participación activa con interés, evaluación y corrección de la ejecución. Esas son las cosas que yo les he dicho en las que tienen que insistir cada día en clase, ¿vale? Y debajo lo que tiene el coevaluador es frases que identifican las actitudes, no, perdón, los comportamientos que están teniendo los alumnos de ese grupo. Por ejemplo, 4 puntos vale si todos leen e interpretan la ficha. 3 si la mayoría del grupo lee e interpreta la ficha. Un 1 si menos de la mitad lo hacen y un 0 si nadie lee la ficha. Y así cada uno de ellos, de manera que los que están fuera miran lo que están haciendo, miran la ficha, como estamos dos, miramos, nos ponemos de acuerdo. ¿Lo han leído todos? Sí. Cruz. No, lo han leído la mayoría, pero él no lo ha leído. Pues en el otro punto, ¿vale? Sí. Porque los días que estaban en 4 grupos, yo la planilla se la he dado a ellos, para que sepan qué cosas van a ser observadas después y qué cosas estoy valorando yo. Porque estoy en ese proceso de evaluación. Yo lo que intento es que al final lo hagan bien, ¿vale? Por eso les voy corrigiendo cada día de clase. No es una sorpresa. Te he suspendido porque no estaba... No, yo cada día de clase les voy diciendo, chicos, os he dicho que tenéis que leer la hoja y no la estáis leyendo. Insistes otra vez en no leerla. Pagáis las consecuencias todos, ¿vale? Cada día. Con lo cual los chicos se van dando cuenta de que si hacen que lea, les ponen la máxima nota. Con lo cual te van a hacer leer aunque no quieras. ¿Sí? Y si no, yo tendré un registro de tu comportamiento, ¿vale? Y así con cada uno de ellos. De tal manera que hay la hoja para el ejercicio 1, hay 3 ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3, ¿vale? Me explico. Hay un grupo trabajando ahí, otro grupo aquí y otro grupo aquí. Luego los 2 chicos que están en ese grupo están con la planilla del ejercicio 1, otros 2 en el ejercicio 2 y otros 2 en el ejercicio 3, ¿vale? Claro, cuando terminan de hacer esto, tocaba juego condicionado, ¿recordáis? Vale. Los 3 grupos que han estado haciendo el trabajo, esos 3 se van a organizar de tal manera que hagan ahora 4 grupos, con lo cual se tienen que mezclar. Porque los días anteriores, tu grupo jugaba contra este grupo y este contra este. Al día siguiente, este contra este. Al día siguiente, este contra esta. Pero siempre jugabais vosotros juntos, nunca entre vosotros. Cuando quedan 3 grupos y este es el que ha hecho la coevaluación, si tenéis que hacer 4 grupos, os tenéis que mezclar. Cuando este grupo termine de hacer lo que ahora os explicaré, se tendrá que repartir. Luego, en la segunda parte de las análisis, genero que los grupos se relacionen entre sí. Que de otra manera nunca se relacionen entre sí y trabajarían de manera demasiado autónoma, ¿vale? Y así obligo a que se mezclen, porque necesito trabajar también las relaciones. Necesito que unas veces trabaje contigo y otras veces trabaje contra ti, ¿vale? ¿Qué me van a hacer los alumnos? Pues los alumnos me van a hacer las cuentas. Es decir, porque si no, si yo cojo eso y me lo tengo que pasar yo en casa, me lleva mucho tiempo. Y a ellos, juntos, en grupo, les lleva 5 minutos, ¿vale? Aunque algunos te piden la calculadora, ¿vale? Para sumar y dividir. Entonces, os pongo un ejemplo. Aquí he puesto solamente las cruces al grupo 2, ¿vale? El grupo 2 cuando pasó por el ejercicio 1, el grupo 2 cuando pasó por el ejercicio 2, el grupo 2 cuando pasó